Aquí estamos. Buenas tardes. Ya estamos comenzando un minutito antes en lo que se ajustan detalles, ya saben cómo es esto. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Luis Diego Carranza y el día de hoy no vamos a hablar acerca de si está bien o mal que el Halloween y que no sé qué. A ver, no vamos a hablar de eso, pero sí vamos a tocar un tema padrísimo que tiene que ver con la Biblia y los espíritus. Entonces, les platico un poquito. Vamos a tener a un invitado muy especial, que es el director del Centro Semillero de la Universidad de Santo Tomás en Houston. Nada más y nada menos que nuestro queridísimo padre Dempsey, a quien ya voy en actitud. Y bueno, pues va a estar padrísimo el live. El padre Dempsey es un experto en tema de la Biblia, es una autoridad internacional, el hombre es una eminencia, y aquí lo tenemos con nosotros. Padre Dempsey, bienvenido a nuestra transmisión en vivo. ¿Cómo estás, padre? Muy bien. ¿Se escucha? Sí, sí te escuchamos. Muy bien. Bueno, de eminencia ya es mucho decir, pero al menos se hace lo que se puede, ¿ah? No, padre, no. Sí, efectivamente, pues es una bendición tenerte aquí con nosotros. Es una alegría, y yo estoy seguro que muchos de los que nos escuchan van a tener algunas inquietudes, ¿no? Eso es un tema interesante. Vamos a hablar acerca entonces de esto de los espíritus y la Biblia, ¿no? Y quisiera empezar tal vez tal cual con la pregunta, padre. ¿Qué es un espíritu para el Antiguo Testamento? ¿Qué significa tanto la palabra espíritu como qué tipos de espíritus hay? Así, platícanos un poquito según tu entendimiento de esto, padre. Sí, muy bien. En primer lugar, estamos dentro del mundo sobrenatural, ¿ok? En el mundo sobrenatural es importante identificar aquellas entidades espirituales que no son humanas y entidades espirituales que son humanas. Porque en el mundo espiritual del Antiguo Testamento encontramos el mundo de los espíritus, que todo cae bajo la creación de Dios, pero muy importante esto, dentro de la creación de Dios está todo lo que es el mundo espiritual que no es humano, es lo que llamamos preterhumano o antehumano, y todo lo que es humano. Entonces, ahí es donde entramos en los problemas, ¿ok? Hay espíritus malignos, hay espíritus bondadosos, pero no son humanos. Entonces, generalmente existe el término general ruhot para hablar de espíritus en manera general. Pero cuando se comienza a hablar de espíritus malignos, entonces se usa el ruah ra, el espíritu maligno. Y este espíritu maligno está siempre bajo el control de Dios. De hecho, por ejemplo, el famoso texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Justo iba a entrar en ese ahorita a preguntarte. Sí, por ejemplo, está el Ruach Ra'ah de Adonai. ¿No se acuerdan bien de ese pasaje? O sea, es el pasaje donde Saúl está siendo perturbado, ¿verdad? Por un espíritu maligno, ¿no? Exacto. Y quien lo manda es Dios. Sí. Es Dios. Y sale algo incluso más explícito, es 1 Samuel 19:9, porque dice Ruach Adonai Ra'ah, un espíritu maligno de Yahvé. Interesante. Para nosotros suena escandaloso, pero son las realidades del mundo espiritual que Yahvé tiene el control absoluto. Por ejemplo, en el libro de Job, Hasatán, está junto con la asamblea de Bene Elohim, que en nuestras traducciones en castellano decimos ángeles de Dios. Pero en el texto hebraico literalmente dice Bene Elohim, los hijos de Dios, y con los hijos de Dios está Hasatán, el que acusa. Interesante ver esta dimensión. Y Hasatán tiene que pedirle permiso a Dios, ¿ok? Pero bueno, wow. O sea, justo estás ya entrándole a muchas de las que yo ya tenía pensadas para preguntarte. Ya las estás atacando aquí, padre. Y de hecho, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pónganlas en los comentarios, porque vamos a tener al final un tiempito de preguntas y respuestas acerca de esto. Pero precisamente entonces, o sea, de este tema, no, o sea, todas tienen en común la palabra ruach, y creo que es muy conocido que ruach en hebreo es espíritu, ¿no? Pero se queda un poco corto solo decir ruach, ¿no? O sea, porque existen varios espíritus. Exacto. Por ejemplo, de hecho, cuando leemos el Antiguo Testamento, sobre todo la Torá, sobre todo el libro de Levíticos, el libro de Deuteronomio, o cuando utilizamos el profeta Isaías, cuando tratan de criticar a los adivinos, los adivinos o negromantes, en el Antiguo Testamento en hebreo se les llama Ob, se utiliza esa palabra, Ob o Bot, y es una palabra en femenino. Es decir, el negromante se le llama Ob porque es quien hace regresar. De hecho, Ob
es una palabra que viene del verbo ab en hebreo, que significa regresar, girar. Entonces el adivino o el negromante es aquel que hace regresar. Y generalmente cuando se habla de espíritus humanos que el negromante consulta, se les llama metim, es decir, los muertos, pero mucho más frecuente que metim es yid oni. Yid oni. Yid oni es un verbo, es una expresión bastante interesante porque indica espíritus de personas conocidas, es decir, espíritus de familiares. Y esa es la palabra que se usa más en el libro de Levíticos, en el libro de Deuteronomio y sobre todo, por ejemplo, en el libro de Isaías, que Isaías critica al pueblo de Israel que va a consultar a estos obot, negromantes, para consultar a los yid onim, es decir, a los espíritus de familiares. Sería una traducción más conveniente. Pero nuestras traducciones castellanas dicen los espíritus en general, ¿no? Pero es yid onim, se refiere a espíritus humanos de personas conocidas o que pertenecen a la misma familia. Interesantísimo, ¿verdad? Metim es un término mucho más general, implica los muertos, no necesariamente con una conexión personal. Los muertos, metim viene es un participio del verbo mawet o mot. Mot en hebreo también significa muerte. Entonces, metim, los muertos, Los ¿no? muertos. Exacto. Wow. Y de hecho, o sea, bueno, entonces creo que lo primero que nos puede como ayudar a quedar claro es que en el entendimiento del Antiguo Testamento, los espíritus en realidad como que dependen de Dios mismo, o sea, no pueden hacer nada si Dios no se los permite, ¿no? Entonces, Exacto. en cierto sentido, por eso Satán en el libro de Job necesita permiso de Dios para ir a tentar a Job. Exacto. Es así, ¿verdad? O sea, ellos entendían eso así. Sí, es muy importante esto. Nosotros que somos contemporáneos, somos occidentales, ¿ok? Nosotros muchas veces no pensamos en estos problemas, pero para un autor del Antiguo Testamento, un semita antiguo, el poder de Yahvé es absoluto, y es tan absoluto que está por encima del bien y del mal. Por eso es muy interesante la espiritualidad del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no existe un dualismo absoluto. Como muchas veces nosotros pensamos, vemos en las películas aquí, el bien contra el mal. No, no, no. En el Antiguo Testamento existe un dualismo relativo. Porque lo único absoluto es Yahvé y su poder, y Él controla todo, el mundo espiritual y el mundo humano con todo lo que hay, ¿no? Wow. El mundo espiritual con lo que Él ha creado, porque todo lo que es no humano también es creación de Yahvé. Muy importante este detalle, ¿no? Wow. Irónicamente es por eso que muchas veces es difícil leer textos del Antiguo Testamento en este sentido. Pero es Yahvé quien da esta oportunidad. Incluso en el Antiguo Testamento encontramos una evolución. Y aquí es importante tener en cuenta esto, que el Antiguo Testamento es una biblioteca antigua, ¿no? Que fue escrita aproximadamente en un milenio. Es decir, estoy hablando de la historia de la escritura, ¿eh? No estoy hablando de la tradición oral que está en el Antiguo Testamento, porque la tradición oral es incluso mucho más antigua, pero la escritura física aproximadamente 1000 años, ¿ok? ¿Qué pasa? Que encontramos una evolución en el entendimiento y muchas veces el muerto, la persona que muere, va al Sheol. ¿Y qué cosa es el Sheol? Es muy interesante porque cuando leemos diversos libros del Antiguo Testamento hay diversas interpretaciones, pero ya cuando vemos en los Salmos o en la literatura que va después del exilio, encontramos a ver que el Sheol es este lugar donde reposan los muertos y el Sheol es el lugar en donde no se puede alabar a Dios. El Sheol es el lugar en donde hay todo sombra. El Sheol es el lugar en donde no se puede dar gracias a Dios. Pero sin embargo, sobre todo en el libro de Isaías, comienza Isaías capítulo 26 en adelante, comienzan a surgir estas nociones de que Yahvé incluso puede ir al Sheol y volver a alzar a los Refaim. Interesante ese detalle. Los Refaim, ese es otro término que aparece para hablar de muertos, pero son aquellos muertos que habitan en el Sheol de manera permanente y son aquellos que no pueden alabar a Dios. Incluso hay descripciones que en el Sheol los Refaim tiemblan al pensar de la presencia de Yahvé, ¿no? O cuando sienten. Interesantísimo todas estas imágenes
y siempre lo que vemos común en el Antiguo Testamento es esta geografía teológica, que es Dios que está en el cielo, la tierra, el lugar de los mortales, y el Sheol, que es el lugar de los Refaim. Y eso Refaim mismo, sería... una pregunta ahí, padre, o sea, sobre el Gehenna, por otro lado, es un concepto donde ya, digamos, Dios, bueno, o sea, viene siendo nuestro infierno, ¿no? Pero tengo Sí, entendido que ese es otra cosa, ¿no? En el entendimiento del Nuevo Testamento, ¿no? Es el fuego eterno del que habla Jesús, como cuando hace estas como sentencias famosas, dice, sí, arderán en el fuego eterno, donde ahí será el llanto y rechinar de dientes. No está exacto, hablando del Seol, está hablando del Gehenna, exacto. ¿no? De hecho, el Sheol, cuando aparece en el Antiguo Testamento en hebreo, porque es una palabra hebraica, la Septuaginta lo traduce como Hades. Ese sería el equivalente en griego. Y es algo neutral. Por eso es interesante, es algo neutral. No es el concepto que luego va a comenzar a evolucionar con el evento de Cristo, ¿no? Que es un lugar de torturas. Es un lugar, y es interesante porque el Antiguo Testamento, los autores no tienen el vocabulario todavía para expresar, pero es un lugar en donde hay una existencia neutra, en donde el alma de la persona, que se le llama Refaim, es una entidad que está allí, pero no encuentra gloria, no encuentra alegría. Hay autores que lo llaman el Sheol es el no mundo o es el no vivir en el mundo. Entonces se buscan expresiones, pero todavía no es esta concepción cristiana. Piensen que el Antiguo Testamento no es cristiano, lo hemos heredado, ¿no? En el Exacto. mundo cristiano. Y luego con Jesús se va abriendo esta nueva comprensión del misterio que va más allá de la realidad, que es el misterio después de la muerte. Entonces tenemos estos conceptos, ¿no? Sobre todo para humanos, el Refaim, Yit Oni, Metim son más comunes, mucho más del Ruach. Ruach es bastante general, porque Ruach se puede aplicar sea a entidades humanas como a entidades no humanas. Irónicamente, en el Antiguo Testamento se utiliza más a entidades no humanas, ¿no? Y fíjense que también hay otros términos. Uno de los términos que las traducciones nuestras en castellano dicen diablos, otros dicen demonios, otros dicen ídolos, es interesante. Son dos palabras hebraicas que se usan mucho para hablar de entidades espirituales malignas, como es el Sa'ir o Seirim, que muchas veces puede traducirse como una cabra o como algo con mucho pelo. Wow. Pero la Septuaginta, cada vez que lo ve en hebraico, lo traduce predominantemente como daimonion. Importante esto, ¿no? Demonios. Sí, y otra palabra es shed en hebraico, shedim. Shed es como una entidad espiritual que tiene muchos pelos. Wow. No sé por qué, pero es que son términos muy Ya me antiguos. sentí mal por ser tan barbudo. No, pero es interesante. A mí me fascina ver la etimología de estas palabras semíticas antiguas porque tienen connotaciones con lenguas mesopotámicas, que son aún mucho más antiguas para hablar de estas entidades. Y muchos autores dicen, bueno, estas figuras demoníacas espirituales seguramente eran ídolos muy antiguos que preexistían en Canaán, pero que aparecen en el libro de Levíticos. Y el Señor mismo dice, no ofrezcan a los Seharim, no ofrezcan más sacrificios a los Shedim, porque es contra la voluntad de Yahvé. Interesante. Pero lo interesante es que los autores de la Septuaginta los catalogan como daimonia o daimonio, demonios, ¿no? Interesante. Entonces estamos en este mundo espiritual, pero en ningún momento el Antiguo Testamento niega esta realidad de espíritus. Y aparecen nombres. El Antiguo Testamento es muy rico en todo lo que es lo sobrenatural. ¿No? Y había Uno de como los demonios nombres, como provinciales incluso, ¿no? O sea, en tal zona predomina sí, este demonio que es Moloch, y aquí está exacto, Baal, y aquí, o sea, es como, había demonios como regionales, ¿no? También. sí. Demonios o figuras angelicales malignas que se convirtieron en demonios. Lo que pasa es que la Biblia da por presupuesto este conocimiento, pero la historia que nosotros conocemos más es la que viene del libro de Enoch. El libro de Enoch es parte de la tradición hebraica, fue escrito con gran probabilidad. Algunos autores dicen entre el segundo y el primer siglo antes de Cristo, otros dicen durante el primer siglo de Cristo, pero Pablo hace alusiones al libro de Enoch, lo que llamamos el primer libro de Enoch o el Enoch etiópico, porque etíope.
porque es allí donde encontramos, a partir del capítulo 14, 15 y 16, las historias que nosotros comúnmente conocemos de la famosa batalla en el cielo entre los ángeles. Exacto, y luego los ángeles que fueron enviados a la tierra, que desobedecieron a Yahvé, entonces se unieron con las mujeres, entonces de ahí comenzaron a surgir estas figuras demoníacas que comenzaban a hacer su propia voluntad. Entonces comienza a surgir todo este mundo de lo que llamamos la tradición antigua hebraica, pero este libro no pasó a ser parte de lo que llamamos el canon del Antiguo Testamento, pero ha tenido una grandísima influencia en la espiritualidad del Nuevo Testamento y luego de las comunidades cristianas antiguas. Por eso mencionaba que incluso Pablo hace alusiones al libro de Enoch. Interesante, ¿no? Esta dimensión. Y de hecho, nuestros estudios o el desarrollo de lo que llamamos la demoniología en la tradición católica, se utiliza muchísimo el libro de Enoch, lo que llamamos el Enoch etíope o el primer libro de Enoch. Todo este tipo de nociones, ¿no? Pero hay mucho más. Sí, me digas. Sí, sí, una pregunta en esa línea, padre. O sea, es sobre uno de los pasajes también que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, están en Tobías. O sea, aquí es Tobías 8, cuando Tobías y su esposa recién, Sarra, están a punto de entrar en el amor conyugal, no sé qué, y Sarra tenía este problema de que un espíritu mataba al hombre con el que ella estaba uniéndose, ¿verdad? Y entonces pasan por este ritual extrañísimo donde tienen que quemar un hígado y un corazón de pescado, una cosa así, sí. Y dice ahí que el espíritu sale huyendo a Egipto por el hígado y el corazón de pescado, y Exacto. luego el arcángel va hasta Egipto y amarra a este espíritu malvado, ¿no? Es algo que a mí se me hace bien interesante. Cuando alguien tiene un problema con un espíritu, ya sabe que puede quemar un corazón de pescado. ¿Cómo funciona un poco eso, padre? O sea, ¿qué lugar tiene esto, no? O sea, ¿es tal vez por la influencia de otras culturas o qué tiene que ver, no? Muy importante. En primer lugar, el libro de Tobías es un libro que llamamos deuterocanónico dentro de la tradición de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es muy tardío. Cuando digo tardío, es decir, algunos autores lo ubican entre el segundo, primer siglo antes de Cristo aproximadamente, pero la tradición palestinense nunca lo aceptó porque no era antiguo, ¿okay? No manifestaba, pero aparece en la tradición de la Septuaginta, que es importante para nosotros. Y evidentemente entra esta connotación que vemos también reflejada en Enoch, en el libro de Enoch, que existen estos tipos de entidades espirituales que están dispersas y tienen voluntades propias, y una de las voluntades que tienen es destruir la armonía y la presencia de bondad o de amor en los seres humanos. Muy interesante este detalle, y creo que se llama Asmodeus, se dice en la versión latina, Asmodeo, este demonio, pero Egipto siempre ha tenido un puesto importante. Egipto y Mesopotamia son los focos de estas tradiciones antiguas de negromantes, de adivinos, de ritos con los muertos. Es muy interesante estos dos focos de atención. Y irónicamente, estas entidades malignas son capaces de destruir al ser humano por envidia o por simplemente deseos de destrucción. Y estos son los espíritus que no son humanos. Interesante. Lo que es interesante de este libro es que lo pone de una manera absoluta. En el Nuevo Testamento, los espíritus no humanos poseen a la persona. La poseen desde adentro. Esto es lo que llamamos no propiamente un exorcismo antropológico, sino un exorcismo de una entidad subsistente en sí misma. Él venía y mataba, pero no poseía, ¿no? No se dice nada de eso en el libro de Tobías. Mientras que en el Nuevo Testamento... Es más como la posesión, ¿no? La figura de que esta figura te posee como si fueras un títere, ¿no? Exacto. Y el objetivo es siempre destruir la armonía humana, o te hace perder la comunicación con tu entorno, o te hace ser ciego o mudo, o te hace alejarte completamente de todo lo que es la bondad de Dios aún estando vivo. Muy interesante. Y es interesante, en el Nuevo Testamento es mucho más clara la visión de los espíritus inmundos que en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, necesariamente un muerto no, por ejemplo, el famoso caso de Saúl.
que Sí. prohíbe, ¿no?, el uso de los adivinos y los Pero que negromantes. luego él va, ¿verdad? A consultar a Exacto. Samuel, ¿no? Exacto, eso es prácticamente el primer libro de Samuel, capítulo 28. Ya llegando al final del libro, él hace esto porque tiene miedo antes de salir a la guerra. La cosa interesante es que Samuel, esta divina, que por cierto se utiliza el mismo término que te dije, Ob, O, para lo que se traduce como adivino, negromante, y Ob. es pues, palabra femenina, ¿no? Es una adivina. Exacto, Wow. exacto, porque la gran mayoría de estos cultos de adivinanzas en las antigüedades predominaban eran las mujeres. Ujú. Lo interesante, Wow. hombres también, pero las mujeres tenían una cierta característica de este susurrar a los espíritus. Es significativo. Wow. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando se habla de Samuel, el texto dice que él subió, o sea, que venía desde abajo. No dice que venía desde arriba, bajó, no, subió, porque en esta mentalidad está en el Hades, Claro. o Sheol, y le dice, porque has desobedecido a Dios. Prácticamente el Espíritu de Samuel lo que hace es repetir la voluntad de Yahvé. Wow. Es decir, aunque si viene de abajo hacia arriba, no implica que es una entidad maligna. Pero una cosa interesantísima de ese texto, y que las traducciones en castellano no dan justicia, es que cuando la adivina está invocando, Saúl le dice, ¿qué cosa ves? Y ella dice, el texto hebraico dice Elohim Olim, es decir, dioses subiendo. Eso no aparece en los textos en castellano, ¿ah? No Wow. aparece. Y Mm. de hecho consulté la Septuaginta, y la Septuaginta es más literal. La Septuaginta dice Anabayontas tus, perdón, Anabayontas Zeus. Mm. Los dioses, es literal al texto hebraico, dioses subiendo. ¿Qué cosa Wow. quiere decir esto? Que eran dioses o entidades no humanas que se estaban apareciendo, y entre esas vino Samuel, habla interesantísimo, Wow. interesantísimo, ¿no? Todos Sí. esos detalles en donde aparece una entidad humana con otras no humanas, Ujú. pero no los llama Bene Elohim. Por ejemplo, los que están alrededor de Yahvé, el texto hebraico de Job los llama Bene Elohim, los hijos de Dios, pero son estas figuras no supernaturales. Pero los que salen del Sheol también habían Elohim, que subían desde el Sheol para comunicarse en esta acción de la negromante, de la Ob, Wow. de la Ob. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Pero en el Antiguo Testamento, cuando se habla de espíritus impuros, se usa siempre neumata en plural o en singular, y se usa akathartón, que es impuro. La 99% de las veces, para ser más conservador, 98-99% de las veces es para hablar de entidades demoníacas no humanas. Wow. No Wow. humanas. Y por eso, porque son entidades demoníacas no humanas, pueden percibir realmente la realidad del Hijo de Dios, Mm. porque ya lo conocen. Entonces, interesante, porque la Refi'im, o todas las entidades no humanas en el Antiguo Testamento, están bajo el dominio de Yahvé. Por eso tiene sentido que cuando los demonios dentro de un poseído ven que Jesús se va acercando, inmediatamente los reconocen. Es interesante, pero se entiende mucho mejor cuando analizamos los textos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Wow, demasiadas cosas, padre, increíble. Yo una de las preguntas también que tenía era también para como englobar mucho de esto también del otro lado, ¿no? Obviamente lo más llamativo es la parte de los espíritus malignos, impuros, Sí. pero también la presencia de este Ruach que está en Génesis 1, ¿verdad? O sea, el espíritu, aunque digo, también esa es una otra duda, o sea, si realmente en Génesis 1.1 o 1.2, perdón, se usa espíritu, a veces en algunas traducciones dice el viento, la Sí, tormenta o hasta el sí, huracán en algunas, o sí. sea, como que qué lugar juega eso, y también en el Antiguo Testamento cómo se percibía la presencia del Espíritu Santo, ¿no? O sea, de cómo él intervenía, actuaba, o sea, pienso, no sé si a lo mejor en este libro creo que es Primera de Reyes, cuando Elías está en el monte, ¿verdad? Y tiene este encuentro con el viento, si es el mismo viento que estaba en la creación, o cómo jugaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, en primer lugar,
para leer el Antiguo Testamento, nosotros lo leemos desde el punto de vista cristiano, ¿no? Claro, ellos no Entonces, tenían noción del Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? un gran ejercicio es leer el Antiguo Testamento con los ojos o los lentes de los autores semitas antiguos, porque Claro. ese es el objetivo de la exegesis. La exegesis consiste en leer hacia afuera, pero tratando de descubrir la intención real del autor del texto bíblico. Entonces, tenemos que meternos dentro de la mente del autor bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a utilizar la máquina del tiempo y nos vamos siglos antes de Cristo y somos semitas antiguos y utilizamos la palabra ruach. Muy bien, la palabra ruach, muy linda, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que un semita antiguo, digamos en el 8º siglo antes de Cristo, 9º siglo antes de Cristo, la lengua semita antigua no tiene la misma riqueza, por ejemplo, del griego o de otras lenguas que comenzaron a desarrollarse en el occidente. ¿Qué pasa? Que muchas veces los autores antiguos tenían vocabulario para expresar lo que podían percibir. Okay, esto es muy importante, lo que le estoy diciendo, porque no quiero utilizar términos técnicos. Entonces, lo explico de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando veían un viento fuerte, lo llamaban ruach. Ahora, este viento lo sentían, yo siento el viento, pero no lo puedo agarrar. Yo siento el viento, pero no lo veo. Veo el polvo movido por el viento. Veo las cosas que surgen por esta fuerza del viento, pero no sé de dónde viene, me viene de este lado, pero de repente me viene del otro lado. ¿Y qué pasa? Que en la mentalidad semita, yo siento esto físicamente y lo llamo ruach, pero en el momento de hablar de Dios no tengo vocabulario para hablar de Dios. ¿Qué pasa? Que comienzo a utilizar un vocabulario que se basa en un fenómeno físico y metafóricamente lo aplico a una realidad que no puede ser percibida. Entonces, este ruach es la palabra o la entidad que manifiesta mejor la divinidad de Yahvé, que es poderosa, porque el ruach puede ser muy poderoso, puede romper, puede empujar, pero al mismo tiempo puede ser sutil, es amorfo, no tiene forma, no tiene cuerpo, nadie sabe de dónde va y viene, está en el espacio del cielo. Importante todos estos detalles. Entonces, para otro semita, la cosa que se asemeja o se conecta mejor con el Yahvé, el Dios del invisible, es el Ruach. Y por tanto, el Ruach siempre tuvo que estar allí. Entonces, por eso muchas traducciones, cuando van a Génesis 1:2 y ven Ruach Elohim, la expresión es Ruach Elohim. Dice, bueno, un viento de Dios, pero también puede ser, utilizan Elohim como una forma superlativa, un viento poderoso divino que estaba en el momento de la creación, ¿no? Ahora, claro, cuando lo leemos según los padres de la iglesia, Claro ¿no? que es, claro, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Es el Espíritu Santo, es la presencia trinitaria allí desde el momento de la creación. Pero para un hebreo es interesante ver los comentarios de los hebreos, ¿no? Antiguos, que comienzan a ver que era una fuerza, la fuerza de Yahvé. Otros dicen que el Ruach es una extensión de Yahvé, que empuja, que motiva, que llena este espacio vacío, pero al mismo tiempo mueve a la persona, lo capacita para hacer una misión especial. Interesantísimo este Ruach de Dios. Y este Ruach de Dios, según la voluntad de Dios, puede actuar en beneficio para un hombre o en contra del ser humano. Por ejemplo, en el caso de Saúl, es en contra de él. Pero en el caso de los jueces, el Ruach Adonai viene sobre los jueces y los motiva a liberar, a entrar en batalla, ¿no? Sí, sí, sí. Varias veces se dice, ¿no? De que se inundó por el espíritu de Yahvé, una cosa así dice, ¿no? Sí, o por ejemplo, Sansón, en el libro de los jueces, quien recibe más el Ruach Adonai. Increíble. Pero siempre para entrar en peleas con los otros. Sí, No, para matar un montón de gente. Sí. Y de hecho, en esa línea, Padre, o sea, ahorita que comentabas el tema de cómo un espíritu maligno en el Nuevo Testamento puede, ahora sí está esta noción de cómo puede poseer a una persona. Sí. Algo similar sucede del otro lado, ¿no? O sea, también el espíritu para los primeros cristianos, el Espíritu Santo también podía en cierto sentido poseernos, ¿no? O sea, de una manera distinta y demás, pero sí hacia el bien. O sea, también puede empujarnos, ¿no? Entonces, absolutamente. Es lo que llamamos la inhabitación divina. Es un término clásico en teología patrística.
y que pasa a ser para nosotros muy importante, en el cual nosotros nos convertimos en un templo vivo en donde el Espíritu Santo reside, Wow. actúa, Ujú. modifica, renueva, transforma, construye, sana. Y es cuando comienza entonces esta dimensión, no solo individual, sino también comunitariamente. Y esto es una de las cosas interesantes del Espíritu Santo, que como vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, entre todos los evangelios, el evangelio de Marcos es el maestro en exorcismos y posesión. Más que cualquier otro evangelio, es quien menciona más la acción de los demonios y de los espíritus impuros. Más que Mateo y más que Lucas, e infinitamente mucho más que Juan, porque en Juan prácticamente no aparecen. Anda en su mundo, Entonces, pues. sí, no aparecen Jesús como exorcismo, ¿no? Exorcista. Pero interesante Marcos, es interesante que muchas veces, incluso desde el comienzo del Evangelio, encontramos una persona que dice y que lleva un espíritu impuro, y generalmente un espíritu impuro habla en plural y están en una sola persona. Es común ver eso. Aunque si la narrativa dice un espíritu impuro, cuando el espíritu impuro habla en plural. Es como si fuera un gran grupo, porque cuando hablamos de este tipo de demonios o entidades espirituales no humanas, cuando entran dentro del cuerpo humano, es prácticamente una entidad ajena dentro de un cuerpo humano para destruir. Pero se habla siempre de muchos en uno, ¿ok? Interesante. Pero cuando vamos al Espíritu Santo, es uno en todo el cuerpo universal. Y por eso es interesante ver la conexión del cuerpo místico de Cristo, en donde el Espíritu Santo actúa, porque siempre una cabeza, un solo Dios, un solo Salvador Jesús y un solo Espíritu, pero universalmente. Entonces es interesante ver este contraste de lo singular y lo plural en el mundo espiritual. Sí. Qué increíble, padre. Yo creo que podemos ir, digo, no he visto hasta ahora que nos hayan puesto preguntas por aquí, pero sí pudiéramos ir cerrando. Si alguien tiene una pregunta, esos últimos 20 segundos para irla poniendo, o no, minutito para irla poniendo mientras vamos cerrando. Pero yo creo que eso puede ser una excelente aplicación para todos los que han estado viendo esta transmisión hasta ahorita. O sea, es con qué, entre comillas, espíritu nos queremos acercar, ¿no? Con los que vienen a destruir y a poseer y demás, y eso nos lleva a estar viendo películas de miedo a las 2 de la mañana, ¿verdad? Etcétera. O más bien acercarnos a este otro espíritu y permitirle que nos inhabite, ¿no? O sea, creo que eso puede ser una excelente invitación a quienes nos escuchan, a acercarnos a este espíritu que nos puede también inhabitar y llevarnos a la vida divina de Dios mismo, ¿no? Sí. Qué padre, qué padre. Yo quiero decir algo que es muy importante, y esto lo he escuchado mucho, sobre todo con estudiantes que he tenido, personas jóvenes que se ponen a jugar, se ponen a hacer juegos con espíritus y se ponen a hacer juegos de la Ouija o comunicarse con el mundo sobrenatural como si fuera un juego, ¿no? Como si no tuviera consecuencias. Presten atención a esto. Nosotros tenemos, por el simple hecho de ser criaturas de Dios, tenemos también una conexión especial con lo sobrenatural, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el momento que comenzamos a jugar, nuestra palabra tiene poder. En el momento que abrimos una puertecilla, una ventanilla al mundo sobrenatural, no solamente estamos abriendo una puerta a los metim o yid onim, es decir, familiares, personas humanas que conocemos o que hemos tenido en el pasado. Estamos abriendo la puerta a un océano infinito de entidades que no tenemos idea de qué son. Es como si ustedes dejan la puerta de su casa abierta y se van y la dejan abierta, cualquiera puede entrar. Y no nos damos cuenta de las consecuencias de esto. Es muy importante. Yo, con mucha humildad, yo tomo muy delicadamente todo lo que tenga que ver con el mundo del sobrenatural. Y por eso el repetir cosas. De hecho, hay ciertas palabras que estaba revisando, que encontré, pero ni siquiera las quiero repetir en este Instagram Live, en este programa, porque no quiero que después se abuse de estas palabras como nombres específicos de demonios antiguos que aparecen en la escritura con los nombres propios en hebreo antiguo, pero no quiero.
¿Por qué? Porque no quiero entonces que esto sea como una plataforma para hacer juegos. No, 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 Claro. no. No necesitan publicidad, pues, ¿no? No, para nada. Y sobre todo si se comienza a invocar como si fuera un juego, no sé las consecuencias, ¿no? No, por supuesto. Entonces es mejor mantenerlo así calmadamente. Excelente. Sí, 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 no Pero se es preocupe, bueno padre. tenerlo, Está tenerlo en muy bien. consideración. Excelente, padre, ¿no? Muchas gracias. Es súper cierto. O sea, yo creo que pues todos podemos tener más criterio y discernimiento en cómo abrimos puertas y demás. O sea, es una realidad en la que sí estamos inmersos, ¿no? Sí. Yo creo que también, pues, si a la gente que ha estado escuchándonos les ha parecido excelente este live o les ha gustado, han aprendido algo valioso, por favor, díganoslo para que podamos tener más seguido aquí tanto al Padre Dempsey como todo el programa que se enseña en la Universidad de Santo Tomás, en el Centro Semillero. De verdad, los invito a que en este momento vayan y le den follow al Centro Semillero, que está a la cuenta del Centro Semillero, desde donde está transmitiendo el Padre Dempsey, donde ahí pueden encontrar más de lo que ofrece el programa de tanto maestría en Sagradas Escrituras como en Teología Pastoral. Hay muchas cosas si quieres seguir profundizando en tu fe. Y como bien saben, pues nada más le rascamos por aquí 30 minutos al Padre Dempsey y ya todos aprendimos algo maravilloso el día de hoy, ¿no? Entonces, acérquense a lo que se ofrece en el Centro Semillero, por favor, y no se olviden también de comentar aquí en el live también si les ha gustado, si aprendieron algo, para saber si lo invitamos más seguido o si qué debemos de hacer, ¿no? Tal vez haremos un podcast ahí con el Padre Dempsey también. Pero bueno. una cosa que les quiero decir es que el mundo de la escritura es un mundo fascinante, de verdad que sí. Y todo cristiano debe enamorarse de la escritura, pero también estudiar la escritura. Sí, el Centro Semillero ofrece la oportunidad de estudiar las lenguas bíblicas y todo lo demás, pero más importante que todo eso es descubrir a Dios y amar a Dios, de verdad que sí. Entonces, el estudio es un instrumento para amar a Dios y claro, tenemos esta facilidad en el Centro Semillero, pero el objetivo siempre es amar a Dios por encima de todas las cosas. Interesante. Amén, amén. Claro que sí, Padre. Pues danos una bendición aquí para ir cerrando, Padre. Como no, con mucho gusto. Y el Señor Dios Todopoderoso los bendiga siempre en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre Dempsey, por acompañarnos. Diego, Ha sido muy un agradecido. padrísimo. Y bueno, amigos, Grandioso. gracias por acompañarnos hasta aquí. No se olviden de nuevo de darle follow y demás al Centro Semillero y también aquí en Juan Diego Network con las cosas que estamos haciendo. Ay, por cierto, si quieren escuchar más al Padre Dempsey, ahí está en la Biblia en un año, que pues, ahí está junto con Fray Sergio los episodios de introducción. Grande Sergio. Sí, 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 que de hecho aquí nos está viendo. Saludos al Fray Sergio Serrano. Y bueno, sí. Gracias amigos por acompañarnos y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas bendiciones.